alegrarme. No resistía el inmenso amor de esa voz. Un amor como nunca había experimentado yo. Un amor que me quemaba. Porque yo no tenía una gota de amor en mí. Y por eso este amor me quemaba. Sin embargo, el Señor me mantuvo ahí en su misericordia y no me dejó derrumbarme en mi miseria. Y me habló tanto, que esto, como no ocurre en el tiempo, está fuera del tiempo, es lo que un éxtasis es. Yo he escrito 13 libros, tengo como 5,000 temas místicos que he compartido alrededor del mundo en 23 años que llevo de apostolado, y no he tocado ni la superficie de todo lo que quedó infuso en mi corazón, de todo lo que el Señor habló. Él, entre pocas las cosas que les puedo compartir en este corto momento, me habla del momento en que yo comencé a alejarme de Él. Y a medida que Él me hablaba, yo veía lo que Él me decía. Entonces me encuentro en Bogotá a la edad de 14 años, cuando llegué de la provincia a vivir en esa ciudad grande. Y me muestra cómo yo comienzo a dejarme seducir del espíritu del mundo, que es como yo les conté cuando entré en todo este mundo de los hippies y el rock and roll y las drogas y las mujeres, la promiscuidad, todo eso, y me muestra cómo en un momento dado estoy parado al frente de una iglesia en Bogotá. Ya tenía 15 años, ya llevaba un año en la ciudad, y al mirar esa iglesia, porque me detuve al frente de la iglesia, podía ver que por el ala derecha de la iglesia había una fila de personas esperando para confesarse. Y yo sentí en mí la necesidad de confesarme. Hasta los 14 años que viví en mi pueblo, desde que hice la primera comunión a los 7 años, por la disciplina que me dieron, yo me confesaba una vez al mes. Pero llevaba un año sin confesarme desde que llegué a la ciudad. Entonces, todavía en mí, me muestra el Señor, había como una chispa del Espíritu Santo que me impulsaba a los sacramentos. Entonces crucé la calle, subí las gradas del atrio, iba a entrar a la iglesia y me arrepentí. Y me fui hacia el sur de la ciudad. Y el Señor me comienza a mostrar que en ese momento yo rechacé la iglesia, lo rechacé a Él, rechacé la luz. Y me muestra cómo me fui entrando en las tinieblas de este mundo y el demonio me llevó por 33 años. No se pueden imaginar el dolor que yo sentía cuando el Señor me mostraba todo este caminar por las tinieblas del mundo, que yo creía que eran la luz, porque el diablo me sedujo, o yo me dejé seducir en una forma tal que estaba totalmente deslumbrado por los poderes de este mundo, por el dinero, la fama, la velocidad, el placer, todo esto que yo conseguía en el mundo que vivía. Todo era falso. Todo era de las tinieblas. Entonces, Él continuó hablándome y me lleva al sacramento de la confesión. Pero primero me habla del sacerdocio y me dice: mi iglesia es la iglesia escogida de mi reino. Yo te llamé a mi iglesia desde el vientre de tu madre. El católico es el pueblo escogido de Dios, mi ejército. Así nos llama. Y dice: nosotros hemos sido escogidos, separados, enviados como protectores de las almas. Él en un momento dado me dice: pero la salvación es para toda la humanidad. Solo que nosotros como católicos somos su ejército y tenemos una misión, y cada uno de nosotros ha nacido con ese envío desde el bautismo.
Y entonces me dice que yo deserté su ejército. Y me muestra el sacramento de la confesión como un arma increíblemente poderosa, pero diciéndome, no hay nadie en el mundo, entre los seres humanos, que tenga un poder más grande que un sacerdote santo. Él dice, un sacerdote santo hace temblar los infiernos, y es el don más maravilloso que podamos tener en la tierra. Por eso ustedes saben que los ataques más grandes de Satanás contra los seres humanos son contra los sacerdotes. Ustedes se dan cuenta que cuando un sacerdote cae bien bajo, con pecados espantosos, con cosas que solo lo pueden hacer los demonios, nada más. Entonces me muestra que por el pecado original nosotros estamos construidos en el orgullo, en el egoísmo, en la autosuficiencia, en toda esta idolatría, en el creer que somos como dioses, porque eso es lo que le promete la culebra, la serpiente, a Eva. Seréis como Dios si comes de ese fruto. Entonces, él dice, el sacramento de la confesión es como un exorcismo, porque cuando nosotros nos confesamos con conciencia y tenemos un acto de contrición perfecto, que es el arrepentimiento sincero de nuestros pecados, al arrodillarnos y humillarnos ante otro pecador que es el sacerdote, destruimos al demonio, porque no hay nada que deteste el demonio más que un pecador arrepentido. Un pecador arrepentido quema al demonio, lo quema, porque él es el trono del orgullo. Y arrepentirse uno, arrodillarse y humillarse para confesar los pecados, es el acto de humildad más grande que podamos tener. Si nosotros entendiéramos bien ese sacramento, les aseguro que nos confesaríamos con frecuencia. Porque si ustedes pudieran ver siquiera una molécula de un demonio, les aseguro que no quisieran nada que ver con ellos. El Señor me muestra que cada pecado mortal es un demonio y nos tiene atados a él. Y solo la Iglesia tiene el poder de desatarnos por medio del sacramento de la confesión. Solo la Iglesia. Cuando el sacerdote levanta esa mano para darnos la absolución, quedamos completamente desatados de las tinieblas, porque el sacerdote no le obedece a nadie más que a la Iglesia. Así el sacerdote esté en los pecados más espantosos. Como él está ungido para ser sacerdote, él no nos da la absolución a nombre de él. Él nos absuelve en nombre de la Iglesia. Por eso lo que él hace se da. Entonces, el Señor me muestra lo más trascendental de todo. La Eucaristía. Me muestra que cuando se celebra la Eucaristía, en el momento que el sacerdote llega a la sacristía a revestirse con sus vestimentas litúrgicas, comienza una batalla espiritual gigantesca. El demonio quiere primero secar el corazón del sacerdote para que no quede absolutamente ni una gota de la mística de la liturgia, volverlo totalmente carnal, lo más humano que se pueda, para que no sientan nada del espíritu. Esa es la primera terrible tentación de la liturgia. Una vez que el sacerdote se reviste y sale al altar, cuando el sacerdote besa al altar, desciende del cielo una luz inmensa que cubre un territorio gigantesco de almas, sin importar quiénes son, almas de todos los caminos de este mundo. Todo lo que el demonio está haciendo en ese momento con esas almas se detiene y los demonios huyen porque no resisten la luz. Y entonces, cuando nosotros estamos en la misa,
y estamos en gracia de Dios y venimos a comulgar. En el momento que recibimos la comunión, mucha gente está agonizando alrededor del mundo. Y nosotros, dice el Señor, somos instrumentos eucarísticos de reparación. Esa es la misión más grande del católico. La misión más poderosa nuestra es la Eucaristía. Y en el momento que recibimos la hostia, el Señor rescata un alma que se hubiera podido condenar. No se imaginan el dolor que yo viví cuando el Señor me mostró los 33 años que yo no comulgué. Todas las almas que Él hubiera podido salvar en esos 33 años. Es un dolor tan grande que yo llevo 23 años de misionero ofreciéndole a Dios todos los días lo que hago en reparación y enmienda por mis pecados, y sin embargo siento que tendría que vivir 2 siglos más para sentir paz en mi corazón sobre todo eso que dejé de hacer en la iglesia. Y entonces, obviamente que esa no es la forma en que la misericordia de Dios actúa, solamente les estoy compartiendo el sentimiento que yo tengo al respecto. Después de esto, el Señor me habla de los mandamientos, me habla de los 7 pecados capitales y me dice, los 7 pecados capitales son 7 legiones de demonios que atacan la ley de Dios. Y ahí me mostró lo importante que es nosotros enfocarnos con claridad acerca de los pecados capitales más activos en nuestra vida. Si usted regresa lo más que puede a su infancia, si es posible, se va a dar cuenta que desde niño tiene algunos pecados capitales ya muy activos y latentes. Esos son sus enemigos más grandes y tiene que luchar contra ellos, porque ellos lo quieren destruir. Por eso ese sacramento de la confesión es nuestro aliado, un poder increíble, un arma poderosa contra el diablo. Entonces, después aparezco en un lago con el agua hasta la cintura. Al frente del lago hay una roca inmensa, color como oro viejo. En la parte derecha de la roca, arriba, veía la cabeza de un hombre que estaba mirando de lado, no me estaba mirando a mí. Al principio yo no sabía quién era. Entonces miro para el agua donde yo estoy, que la tengo hasta la cintura, y veo una bruma o como una niebla flotante en el lago, espesa. Pero cuando la observo bien, me doy cuenta que no es ninguna niebla, son cientos de demonios como en racimos, como gérmenes, que eran los demonios de todos mis pecados mortales de 33 años. Cientos de ellos. Cuando yo miraba uno de ellos, estaba ahí en el pecado. Porque si yo hubiese estado confesado, ninguno de esos demonios hubiese estado ahí. Pero yo estaba en pecado mortal por tantos años y todos mis pecados estaban vivos al frente mío y yo les pertenecía a ellos, estaba atado a ellos, estaba en medio de las tinieblas espantosas. Y de pronto miro hacia el lado izquierdo del lago y veo que esa nube de demonios continuaba hacia un abismo. Y podía ver el abismo perfectamente desde el lago. Y cuando miré hacia el abismo vi cuánto había descendido mi alma por la vida de pecado que había llevado. Y podía ver en ese abismo cientos de niveles de condenación. Y yo había descendido tanto que ustedes no se lo pueden ni imaginar. Si yo hubiese muerto esa noche, me hubiese condenado. Una de las razones por las cuales estoy yo acá, y lo estaré hasta el día que Dios me llame,
es porque yo sinceramente estoy acá, porque no quiero que ninguno de ustedes se condene por eso. Porque yo lo he visto con mis propios ojos y veo lo dormida que está la gente en la iglesia, donde se han revelado todas las verdades. ¿Y cuántos católicos viven como si el infierno no existiera? Como si el diablo no existiera, como si el pecado no existiera. Yo me encuentro con la tristeza de encontrar en la iglesia gente viviendo en pecado mortal y en la iglesia. Y piensan que están bien y tienen justificada su vida de pecado. Y yo les ruego a Dios, despierta esta alma, despierta que el diablo la durmió el diablo. Porque solo el diablo puede hacer eso, de convencerlo a usted que está bien si está en pecado mortal. Solo Satanás hace eso. Y después yo me siento terriblemente atrapado en esas tinieblas tan espantosas y estoy buscando aliento y miro hacia el lado derecho del lago y siento como la presencia de mucha gente. Pero me doy cuenta que son almas del purgatorio en el estado más bajo. Solo podía ver como sus miradas, porque ustedes saben que les estoy hablando de un estado etéreo, no es físico. Y entonces es como un estado que es como que cambia todo el tiempo. Y esas miradas, como yo tenía al lado izquierdo mío todas las miradas de odio de los demonios y todo el horror que yo viví al mirar el infierno, al mirar a esas almas purgantes sentí el alivio más increíble a pesar del estado de sufrimiento en que estaban, pero el amor de esas miradas nunca lo podré describir. El amor tan increíble que me tenían. Ellas sabían qué me estaba pasando a mí. Yo lo sabía, pero ellas sí. Y era un amor muy grande. Y podía ver que cada una de ellas estaba resolviendo lo que estaba sin resolver de la vida terrenal que habían vivido. Y podía ver a veces que algunas de ellas parecían como si fueran de madera o de humo o de gasa como la que se usa para las heridas o de piedra. Eran bien extraño, imposible describir lo que yo veía en ellas. Y habían como valles, y habían como cuevas, y habían como escuelas, habían muchas dimensiones, muchas. Y entonces miro hacia arriba de la roca porque la única luz que había ahí era la cabeza de ese hombre que estaba encima de la roca. Y en ese momento me doy cuenta que es mi ángel guardián. Y él era quien me había mostrado el infierno, el purgatorio, el que me había mostrado mis pecados y los demonios de mis pecados. Y él no se comunicaba conmigo con una voz como se comunicó el Señor. Pero él me hablaba al corazón y yo le entendía todo perfectamente sin que fuera una conversación con una voz. Me llevó a mi pueblo natal, el pueblo donde nací, y aparezco en una procesión de la Virgen María en la noche, y yo tenía 11 años de edad. Yo era el trompeta mayor de la banda del colegio. Iba tocando la trompeta atrás de una estatua de la Virgen que llevaban 4 compañeros míos del colegio. Y seguí marchando por el pueblo y veía muchas cosas en esa procesión. Pero de repente la Virgen ya no era una estatua, sino que estaba perfectamente humanizada caminando al frente mío con 2 niños, uno de cada mano. Y yo continuaba tocando la trompeta detrás de ella. Y el ángel comenzó a mostrarme que el niño que llevaba a la Virgen de la mano derecha era yo, a la edad de 7 años. Y me mostró cómo mi madre
me había consagrado la Virgen en su vientre, y la Virgen siempre estuvo conmigo, a pesar de los años que estuve lejos de Dios, nunca me abandonó. Y ahí me comienza a mostrar la misericordia de Dios y la economía del alma, así la llamó, la economía del alma. Este es un tema muy largo, pero ustedes lo pueden ver en mi página de YouTube, si ponen mi nombre y pongan economía del alma. Y tengo muchas charlas sobre esto, porque es muy largo. Él me explicó cómo en los 3 años que fui trompeta mayor de la banda del colegio, nosotros siempre tocábamos en todas las procesiones. Y me dice el ángel que el Señor tomó los 3 años que yo toqué trompeta en las procesiones e hizo de eso una coraza con la que me defendió de inmensos peligros. Y miren ustedes la misericordia de Dios. Yo nunca toqué la trompeta para servir la iglesia ni para glorificar a Dios. Yo estaba en la banda del colegio solo para escaparme de las clases y también para impresionar a las niñas del pueblo. Nada que ver con la iglesia ni con Dios. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que Él me dio crédito por algo que yo hice sin la intención de servirlo. Pero Él sí lo recibió, porque yo realmente toqué la trompeta en las procesiones. Y para Dios eso es lo que hice. Lo demás no lo tuvo en cuenta. Así es como Él nos defiende del diablo, de una forma increíble. Después de esto aparezco de nuevo en el lago y la roca se llena de luz. Yo sabía que esa luz era Jesús, pero sabía que no lo podía mirar. Yo sabía que esa luz era la misma que había visto en esa ciudad de luz que yo vi encima de la montaña, que es nada menos que la Santa Jerusalén del cielo. Y me agaché para huirle a la luz, porque no la resistía. Yo estaba parado en las tinieblas de mi pecado. Pero vi que al lado derecho de la roca había alguien. Y así de reojo pude ver que era de nuevo la Virgen María. En esta oportunidad me estaba mirando de frente, porque en la procesión que yo estuve, que me llevó el ángel, solo la veía por detrás. Y en esta oportunidad me estaba mirando, y yo estaba conectado a ella por un cordón umbilical espiritual. Y todo lo que salía de mi corazón, que era mi angustia, todo lo que me estaba pasando en ese lago, se iba por ese cordón hacia ella, y de ella se iba hacia la luz que era Jesús. Y esto ocurrió por mucho rato, quién sabe cuánto. Como les dije, yo no estaba en el tiempo, ahí no se puede contar el tiempo. Pero sabía que esto era como una limpieza, como una liberación, como una intercesión, yo no sé cómo era, es muy difícil de explicarlo. Y me dolía mucho, me daba mucho dolor. Y de pronto el Señor me dio la fuerza para mirarlo. Sentí que me levantaron la cabeza, me tomaron del cuello y me levantaron hacia la luz. Supongo que fue mi ángel, yo no sé porque no podía ver quién lo hizo. Pero una vez que yo quedé mirando a la luz, quedé totalmente enceguecido y no podía agachar mi cabeza ya, por mucho que tratara. Estaba enceguecido, pero poco a poco comencé a distinguir la silueta de Jesús en esa luz. Salían rayos de sus ojos hacia mí, de su pecho, de sus manos, de todo su cuerpo. Y esos rayos me quemaban. Pero yo sabía que esos rayos eran mi salud, mi libertad, pero casi que me desintegraban. Y sentía que esos rayos tenían un amor tan grande que yo no resistía. Y así es como
poco a poco me doy cuenta que Jesús y la Virgen me están limpiando, me están rescatando, me están sacando de esas tinieblas, pero ahí salgo del éxtasis. Y cuando yo salgo del éxtasis, pues quedo anonadado, sin saber ni qué pensar de lo que me acaba de suceder. Y viví 5 meses y medio más secuestrado después de este éxtasis con Jesús. Todos los días del secuestro yo le imploraba a Jesús que no me dejara morir sin confesarme. Yo no quería regresar a ese lago con esos demonios o caer a ese abismo que yo había visto, y sabía que solo la iglesia tenía el poder de desencadenarme. Y qué lejos que veía yo eso, porque estaba sentenciado a muerte. Pues a los 6 meses exactos del secuestro, había estado todo el día atado a un árbol. Y llegaron 4 guerrilleros con ametralladoras y me desataron. Y me dijeron que los siguiera. Y los seguí por mucho rato hasta una carretera. Cuando llegamos a la carretera me dijeron que caminara derecho y no mirara para atrás. Yo estaba seguro que me iban a fusilar. Esa fue la caminada más larga de mi vida. Cada paso era como eterno. Y de pronto cuando llegué a una curva, una carretera oscura totalmente, era una noche sin luz, miré de reojo hacia atrás y me di cuenta que se habían ido hacia adentro del monte. Pero yo no confiaba en ellos, porque me habían hecho tantas cosas que yo no podía confiar en ellos. No estaba seguro si estaba libre. Después de mucho rato pasó un bus que paró cerca mío, un camión como lo llaman ustedes, y corrí. Y después de una lucha increíble me subí y me sacaron de la selva. Regresé a mi familia, a mis hermanas, y tan pronto me recuperé un poco físicamente, me fui a confesar a un convento de franciscanos que me llevó una tía. Tuve la confesión más larga de mi vida, como se podrán imaginar. Yo sabía que para mí la libertad era mi confesión. Salir de la selva fue muy bueno y muy grande lo que sentí, pero yo quería la libertad de verdad. Yo quería esa confesión. Sabía que esos demonios que yo vi solo se iban a ir si la iglesia me absorbía, porque a pesar de haber salido a la selva, yo sentía los demonios conmigo y sabía que me tenían prisionero. Y decía, pues ¿qué me gano yo con estar fuera de la selva si no estoy fuera del infierno todavía? Pues así fue como cuando el sacerdote levantó esa mano y me dio la absolución. Nunca les podré explicar la libertad que yo sentí. Quedé como una pluma flotando en el aire. Fue increíble lo que yo sentí. Y en el momento que él comenzó a levantar la mano, escuché los aullidos más espantosos como de fieras salvajes, muy lejos por allá, abajo, 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 unos aullidos de muchísimos demonios. Pero ya cuando terminó de bendecirme el Padre, silencio total, la paz total, la libertad absoluta. Yo sí que puedo dar testimonio del poder extraordinario que tiene la confesión. ¡Qué increíble poder! ¡Qué grande poder! Y además, el don maravilloso que Dios le ha dado a los sacerdotes. ¡Qué don tan extraordinario! Hay que darle gracias a Dios todos los días por eso, todos los días. Y después, pues regreso a California y comienzo mi nueva vida. Yo no sabía nada de que tenía una misión y viví 2 años en silencio. No le conté a nadie nada de mi experiencia con Dios. Para empezar,
yo decía, ¿quién me va a creer? Si yo soy un hombre que vivía en el mundo y todo el mundo conoce mi pasado, ¿qué les voy a hablar yo de esto? O sea, ni lo consideraba. Pero todos los días estaba en la iglesia y estaba aprendiendo a ser católico y me estaba confesando con frecuencia y hacía todo esto que me emocionaba mucho. Porque yo, cada que entraba en la iglesia, me parecía escuchar la voz del Señor cuando me dijo: la iglesia católica es mi iglesia. Con esas palabras me dijo. Entonces, cada que entro a la iglesia, yo sé quién me está hablando y me acuerdo lo que me dijo, me parece escucharlo. Entonces, para mí, la libertad de estar en los templos y en Los Ángeles era increíble. Y a los 2 años, regreso a Colombia durante una Semana Santa. Y el domingo de Palmas, domingo de Ramos, voy a misa de 12 del día a una iglesia muy grande en Bogotá. La iglesia estaba llena de gente y yo no pude entrar, quedé en el atrio. Y todo lo que podía ver por la nave central de la iglesia, por encima de las cabezas de la gente, al fondo allá de la iglesia, lo que podía ver era un crucifijo enorme que colgaba de encima del altar. Y mirando ese crucifijo, comencé a sentirme mareado como si me fuera a desmayar, pero estaba entrando en otro éxtasis con Jesús. En esta oportunidad el Señor no me habló con una voz. El Señor se comunicó conmigo de la misma manera que se había comunicado el ángel guardián. Yo le entendía todo. Esto no puedo explicárselas a ustedes, pero seguro que el Espíritu Santo les dará luz sobre eso. Y me muestra el Señor que yo nací para esta misión, que Él me creó para esta misión, que la misión apenas iba a comenzar. Y yo tenía 49 años ya. Estaba pero muy mal, porque el secuestro me había dejado como un hombre roto. Estaba cansado, le tenía miedo al mundo, al pecado, a la gente, a todo. Estaba mal. Solo me sostenía la oración, mi vida en la iglesia con los sacramentos, pero fuera de eso, todo estaba en pedazos, mi vida. Y aquí aparece el Señor diciéndome que la misión para la cual nací apenas va a comenzar, que me va a llevar por todo el mundo, que todos los lugares donde voy a ir ya los tiene escogidos, que todas las personas que me van a escuchar ya las escogió con nombre propio y que Él se va a encargar de mí, que no me va a faltar nada nunca y que no tengo que preocuparme de lo que voy a decir, porque todo lo tengo infuso en mi corazón y el Espíritu Santo será el encargado de administrar lo que tengo en mi corazón una vez que comience a hablar o a escribir o hacer cualquier movimiento que tenga que ver con Dios. Pues yo salí de esa iglesia sin entender nada, pero me acordé del confesor que me confesó la primera vez cuando salí del secuestro, un franciscano italiano, y me fui hasta donde él, que era una ciudad donde viven mis hermanas, ahí en Colombia. Lo encontré y por primera vez hablé de mis 2 éxtasis con Dios, el de la selva y el de la iglesia en Bogotá. Y el misterio fue que cuando comencé a hablar, comenzó a fluir toda esta información que yo no tenía en mi memoria, pero que al salir yo la reconocía. Y el sacerdote me contestaba todo perfectamente. Y en medio de esa conversación con el sacerdote, el Señor me mostró en mi corazón que ese sacerdote había también nacido para ser mi padre espiritual. Y así lo ha sido por 23 años. Él comenzó a dirigirme
y comenzó a explicarme lo que el Señor me había dado, que se llama ciencia infusa. Y comenzó a dirigirme para que yo obedeciera a Dios y dejara todo y me fuera con la misión. Y yo miraba al sacerdote y me decía, un milagro me sacó de la selva con vida, solo un milagro. Y solo un milagro hará posible que esta misión se dé, porque yo no tengo ni alientos ni entiendo nada, pero un milagro de Dios lo hará posible. Y el sacerdote me dijo, pues vete con el milagro, no te vayas contigo. Y entonces, y así fue, me atreví a irme con el milagro. Y no les puedo explicar cómo se dio todo esto, porque comenzó en la forma más elemental y más sencilla. Y el Señor comenzó a construir esta misión hace 23 años. Yo fundé esta misión que se llama Peregrinos del Amor con la Arquidiócesis de Bogotá. Fue un nombre que el Señor me reveló mientras componía una canción para los Santos Ángeles. Y la iglesia, después de estudiar mucho todo lo mío, se tardaron 7 años en aprobarme la misión. Finalmente la aprobaron y pues mi misión tiene como casa madre, como base, la Arquidiócesis de Bogotá. Pero el Señor me ha llevado a 120 países en todos los continentes. Viajo todo el tiempo. Yo nunca me he promovido, porque yo le dije al Señor que la única manera que yo sé que tú eres el que me llevas es porque me llaman y me invitan, porque yo jamás voy a hacer eso. Ustedes han visto cuánta gente hay por ahí en la iglesia que están todo el tiempo buscando publicidad para promoverse, ni se promueven, ni se hacen toda clase de cosas, y eso no es un pecado. Pero yo digo, eso no lo quiero hacer yo. Yo voy a ir donde el Señor me lleve. Y así llegué a esta iglesia, de la misma manera, porque me invitaron. ¿Sí? Yo no vine a decir, llévenme a Cuernavaca, no. El Señor me trajo acá a través de instrumentos que nos contactaron y nos invitaron. Así de sencillo. Y así ha sido la misión por el mundo entero. A nadie nunca le he cobrado por lo que hago y nunca me ha faltado nada en 23 años. Yo escribo mis libros, siempre los tengo conmigo cuando puedo, y el Señor provee porque es la divina providencia. Pues para terminar, solo les puedo decir esto. Yo estoy acá, como les dije al principio, por una sola razón, porque a mí me importa la salvación de ustedes. Por eso estoy acá. Eso es lo que me mueve. La salvación de ustedes. Miren, la palabra de Dios dice una cosa: acumula tesoros en el cielo. Los tesoros de la tierra se los roban los ladrones, se los come la polilla del óxido. Acumula tesoros en el cielo. El tesoro más grande que podemos llevar al cielo son las almas que hemos rescatado para el Señor. Primero, hay unas que no podemos ver, que son las que rescata el Señor con nuestra comunión, con la Eucaristía. ¿Cuántas veces ha comulgado usted en gracia? Esto es cuántas almas ha llevado usted al Señor. Y lo otro es lo que yo estoy haciendo acá, lo que ustedes están haciendo acá, que es asegurarnos de llevarle a Dios a la gente. Es el tesoro más grande. Usted no le puede dar nada más grande a nadie que darle a Dios. ¿Cuál será el regalo más valioso en esta vida que le pueda dar usted a la gente? Llevarles a Dios, para que se despierten y se enamoren de Él, para que vivan por Él, para que trasciendan a la verdad de que no vamos a morir si caminamos con Jesús, si somos fieles a Él. Esto es lo más importante. Que Dios les dé la gracia a ustedes de ser valientes para que sean buenos, porque esa es la santidad, ser bueno. Pero para ser bueno hay que ser valiente. Los cobardes son malos, los cobardes se condenan, pero el bueno se salva. El cielo está hecho para los valientes.
Ustedes saben que perdonar necesita valentía. Usted sabe lo que duele perdonar a alguien que te ha hecho harto daño, o lo que duele perdonarte a ti mismo por el daño que le ha hecho a otros. Todo esto se necesita valentía para entrar en este sentimiento de reconciliación. Pues que el Señor nos dé a todos esa gracia de ser valientes para que nos podamos salvar. Amén. Amén. Pues tomamos un descanso de unos 15 minutos, yo creo. Aquí tenemos una mesa con libros, si alguien quiere que se los firme. Y luego voy a darles la última reflexión antes de la Santa Eucaristía, que será una reflexión sobre el perdón, sobre el arrepentimiento, la reconciliación, sobre la reparación del pecado. Tan importante entender que después de confesarnos tenemos que reparar, tenemos que enmendar.